Por ejemplo, si alguien yo veo que viene y trata de agredir a mi esposa y yo no la defiendo, yo tengo una manera de defenderla, tengo una mi bazooka ahí, pues tengo que usarla, ¿no? Hay que usarla en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estoy protegiendo a mi esposa, porque cada quien debe proteger a su familia. ¿O tú vas a dejar que te violen a tu esposa y no vas a hacer nada? Es algo lógico bíblicamente. Algún religioso seguramente me va a agarrar a pedrada a mí, pero de una manera de palabras, porque yo no me voy a dejar que me tire una piedra de verdad. Pero algún religioso podrá pensar diferente, porque hay muchas maneras de pensar, pero yo te la voy a llevar bíblicamente, y bíblicamente estamos analizándolo profundamente. ¿Cuántos están disfrutando el tema de hoy? Va que está buenísimo. No, así esto se va a poner más bueno cada vez en Cita con Dios. Y todo esto lo estoy dejando en YouTube. Comience usted a meterse a nuestra cuenta de YouTube, ahí de Cita con Dios. Ahí van a estar todos estos estudios para que los oiga una y otra vez. Ya va a ver. Por ejemplo, cuando Josué invadió para tomar control de las tierras en Jericó, en Ai, cuando entró en esos lugares y tomó control, pues tuvo que ver guerra. No llegó ahí, jovencitos gigantes, ¿se pueden salir de esta localidad, por favor? No, ¿qué? A darse, como dicen los mexicanos, ya saben cómo dicen, como dicen mis hermanitos mexicanos, a darse con todo. No voy a decir como dicen, a darse con todo, porque guerra en la cual la concupiscencia se permitió. Estos lugares fueron desalojados porque todos esos tenían otros dioses y nunca quisieron nada con Dios. Entonces Dios los desalojó a través de su pueblo. Su mismo pueblo fue desalojado también, y muchos murieron también por desobedientes también. Entonces es concupiscencia, hermano. La pena de muerte. Yo no estoy dando mi posición como pastor, yo estoy hablando claramente, generalmente estoy hablando profundamente sobre lo que la Biblia habla sobre la pena de muerte. No, o sea, yo estoy a favor de la Biblia, pero la palabra de Dios es bien balanceada. No es que todo el mundo pena de muerte, no. La palabra balancea bastante, habla sobre el amor, habla sobre cómo Jesucristo vino y dijo: yo no te digo ojo por ojo, diente por diente, sino que tú tienes que hacer la paz, etcétera, etcétera. Pero hablando en autoridades, en gobiernos, en países, sí, el Señor permite que se aplique la espada para controlar la anarquía en los países, en los lugares. Entonces, avancemos un poquito más. Aquí les voy a mencionar rápidamente unos delitos que son castigados con la muerte en la palabra de Dios. Fíjense que cuando el Señor habla de no matarás, no asesinarás, en el 21, en el 20 habla de eso. En el 21, si tú lo lees, el Señor pone una lista de razones por las cuales se le iba a aplicar la muerte. Imagínense, después de decir no asesinarás, el Señor está claramente separando esa palabra de no matarás, no asesinarás. Matar, asesinar es diferente. ¿Por qué? Si tú lo lees en tu casa te vas a dar cuenta, porque yo no lo voy a leer si no amanecemos, como dije, ¿sí? Y apenas voy a la tercera parte y ya son las 8:30. O son bromas. Tú puedes leer Éxodo 21, 12, 21, 15, 21, 16, 21, 17. Puedes también leer Levítico 20, del 10 al 17. Hay varios delitos que se castigaban con la pena de muerte en la ley de Moisés. Y uno de ellos era los que le mencioné. Cuando alguien, por ejemplo, mataba a un familiar, lo tenían que matar a él. Cuando alguien mataba a un ser humano, lo tenían que matar. Eso era en los tiempos de la ley. Hoy en día, cuando alguien mata, algunos países les dan pena perpetua, pero otros aplican la pena de muerte. Yo dije el viernes que a mí me encantaría que toda la gente tuviera una oportunidad, pero estamos en una posición en la cual estamos viendo quién mató y quién fue y quién recibió la violencia. Pero si tú fueras familiar del que recibió la violencia, ¿cómo opinarías tú? Es la pregunta. ¿Cuál sería tu opinión? No, apliquen la pena. Yo conozco muchas personas que han perdonado a los que han matado a sus familiares. Yo he escuchado esos testimonios, no sé si tú también. He escuchado. Dios nos llama a nosotros a ir contracorriente. De la manera individual de nosotros como cristianos, nosotros no vamos a matar
No vamos a asesinar solo porque otro asesinó. Jesucristo dejó bien clara la doctrina sobre eso. Pero estamos hablando de una manera en conjunto. Gobernadores de países, por un país peleando con otro país, por la concupiscencia, como con la guerra, muchas veces Estados Unidos ganó la paz en varios lugares donde había mucho autoritarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hoy nos vamos a quedar a un vuelo de pájaro sobre la pena de muerte, porque no vamos a poder profundizar. Algunos se quedarán con dudas quizás y me preguntarán, dejarán una gran lista de preguntas ahí. Con mucho gusto háganla, hermano. Yo voy a tomarme el tiempo que sea necesario ahí. Me toca el domingo predicar, pero de todos modos yo voy a contestarle en que sea tarde, aunque sea le prometo que en que sea en el 2051. No, son bromas. No, lo más pronto posible voy a contestarle. Sí, pero es importante saber de que hay muchos delitos, como por ejemplo los 10 mandamientos. Romper esos 10 mandamientos antes era penalizado con la muerte. El Señor Jesucristo vino y claramente pues vino a explicar completamente a qué se referían todos esos mandamientos, ¿verdad? Cómo Él trajo reposo y trajo la gracia. Tiempo de gracia es diferente a tiempo de la ley, pero aún todavía el Señor les ha dado la autoridad a los gobernantes para que apliquen o no apliquen corrección en las personas violentas que hay en diferentes comunidades, países, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué manera se controlaría la anarquía? No habría ninguna otra manera de controlarla, sino sea a través de asustar a los que están desenfrenados, y a través de, cuando ven que a alguien le fue aplicada la pena de muerte, los otros van a tener que ponerse en orden. Pero donde hay anarquía, todo el mundo hace lo que le dé la gana y no le importa, se roban a quien ven. Imagínense en esos tiempos de que los tiempos de jueces, donde cada quien hacía lo que le parecía, en los tiempos de algunos reyes que no fueron responsables, donde alguien podía fácilmente, le gustó la mujer que está allá, aunque fuera la esposa del otro, se la llevaba con él. Imagínense si no se hubiera aplicado, y si a esta altura tampoco se aplicara un orden específico de respetar los mandatos de Dios. Por eso Dios es el que usa a los gobernantes para que apliquen esas leyes. Algunos, pues lógicamente las aplican mal. Pero pastor, dígame de Romanos un versículo que hable sobre eso. Pues el viernes pasado lo leímos, hermano, pero vamos a leerlo otra vez. Romanos 13:4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Está refiriéndose a los gobernantes, a las autoridades, a los jueces, a los alcaldes, a la policía, la guardia, ¿verdad? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, tened miedo, papá, porque no en vano Él lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Yo dije, la espada no la llevan de adorno. Ahora, que ha sido aplicada injustamente muchas veces, así es. Si no, pregúntele cuando llegue al cielo usted. Espero que vaya para el cielo, hermano. Pregúntele cuando vaya al cielo a Juan el Bautista. Lo decapitaron. Simplemente dos mujeres que se les ocurrió pedir la cabeza de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo único que había hecho es bautizar personas, predicar sobre el buen camino, que Jesucristo venía, la luz del mundo, sanar enfermos. Eso es lo que hizo él. Y dos mujeres que estaban ahí dando placer, bailando, y volvieron loco a Herodes. Hicieron que lo decapitaran con una espada, con espada. Fíjense que en los tiempos de Jesucristo, a todos los extranjeros, para aplicarles la pena de muerte, los crucificaban. Y saben que con los romanos, los que eran romanos no los crucificaban, porque la crucifixión era una manera bien horrible de aplicar la muerte. A los romanos que rompían las reglas y que tenían que aplicársele la pena de muerte, lo hacían a través de la espada. Por eso Pablo sabe lo que está hablando acá. Cuando dice la espada, está refiriendo a pena de muerte. La llevan para corregir, para disciplinar a los otros, poniendo ejemplo a otro, aplicando la muerte en uno para que los otros aprendan, etcétera, y de otras maneras. Entonces aquí está hablando que la espada no va de adorno ahí.
El apóstol Pablo vivía un tiempo en que la pena capital se practicaba comúnmente en el Imperio Romano, no como nuestros días, que es bien diferente. Sin embargo, él no condenó esa práctica, nunca la condenó, porque sabía que era Dios quien les había dado la autoridad. Por el contrario, fíjense que él escribió sobre eso. Describió a la persona que se llevaba la espada como siervo de Dios. Eso leímos hace poco. De modo que el que castiga a un malhechor lo hace ejerciendo la autoridad, lo dijo él, parafraseando un poquito. Ahora, la pena de muerte es una manera de disuadir a los demás para que no cometan esas violaciones y esos asesinatos, esas violaciones, como dije, esos robos, esa anarquía en las ciudades, en los negocios, etcétera, etcétera. Esos asesinatos. Cuando se practica conscientemente la pena de muerte, esto crea un freno, crea un control en la sociedad. Para al delito, al asesinato, porque el temor a la muerte es el mayor miedo del ser humano. El ser humano le tiene miedo a la muerte. Fíjense que en Hebreos 2, 14 y 15, ya casi vamos finalizando, dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, debido a eso el Hijo también se hizo carne y sangre, Jesucristo. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Solo de esa manera podía rescatarlos, pues, para los que dijeran que sí, ¿verdad? Quien tenía el poder sobre la muerte, Satanás tenía el poder sobre la muerte, solamente haciéndose como ellos, de carne y hueso, de sangre, carne y hueso, es como Jesucristo iba a quitarle el poder sobre la muerte al diablo, está diciendo ahí. El 15, leámoslo. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. O sea, el ser humano siempre ha tenido temor a la muerte. Cuando venimos a Cristo no le tememos a la muerte, ¿verdad? Yo sé que algunos poco a poco ya no le tienen miedo a la muerte. ¿Vos le tenés miedo a la muerte? Más o menos. ¿David le tiene miedo a la muerte? Sí. Sincero, ¿va? Sí. Yo más o menos. Más o menos. No tanto. Más o menos me refiero que digo ya, bueno, si toca morir, antes yo me quedé, ¿quién me va a cuidar a mi esposa? ¿Y quién me va a cuidar a mis hijos? Pero digo yo, pues no, Dios es el que los cuida, pues. Así que no hay problema. Ahora, puesto que la muerte es el rey de los temores, entonces un hombre lo pensará 2 veces cometer un delito si sabe que existe la pena de muerte. Cuando la justicia se cumple con prontitud, entonces los que quedarán después de alguien que lo ejecutaron, va a tener miedo, ¿sí? Ahora, ¿es cruel e inhumano la pena de muerte? Yo les decía, por lo general, la mayoría que analiza la pena de muerte se refiere al que van a matar, pero no se fija en lo que hizo esa persona. Yo no estoy diciendo que se lo merezca, porque el Señor nos ha dado a nosotros, en lo que a mí respecta, si me preguntaran, si me pusieran de juez a mí, me dijeran, ¿qué decís tú? ¿Que le apliquemos la pena de muerte o que lo dejemos vivir? Tan, 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 tan. ¿Qué va a decir el pastor? Adivine qué diría yo. Vamos a ver quién adivina. Yo diría, busquemos un plan ahí, hombre, para ver si cambia este chamaco. Busquemos un plan, no lo maten, ya que me han dado a mí el poder, no lo maten, pero encerrémoslo y apliquémoslo ahí, no sé, devocionales, pongámoslo ahí música de adoración todas las noches, ¿verdad? Mandemos ahí que le predique David, Hans, que le lleven ahí consejería. O sea, yo sinceramente yo quisiera que esas personas fueran restauradas, ¿sí? Que tuvieran un compromiso y que escuchen Biblia para que de alguna manera de repente sean quebrantados y vengan a Cristo. Yo eso es lo que decidiría, pero en lo que refiere a los gobernantes, ellos ya tienen aplicadas las reglas. Algunos dirían, gracias a Dios que no en todos los países aplican eso, porque hay muchos lo aplican mal, pero de esa manera nosotros podríamos analizar los dos lados, qué es lo que hizo el que le van a aplicar la pena y qué es lo que
¿qué van a hacer con aplicarle la pena? Nosotros somos llamados a perdonar y a dar nuevas oportunidades como Jesucristo lo hizo. Pero hablando, como dije otra vez, los gobernadores, las leyes, congresos, etcétera, es una autoridad que Dios les da. Por eso les dije yo, hermanos, cuando hablábamos de la ley, de los gobernadores, que es necesario que hayan cristianos, que voten a favor también, que decidan las leyes de los países. Es importante, porque en lo que a mí respecta, todos los seres humanos, sean quien sean, se merecen una segunda oportunidad. Y estoy pensando en algunos que me han hecho daño a mí, fíjense, y a mi familia, sinceramente. Pero yo pienso que se merecen una segunda oportunidad todos. Pero repito, cuando hablamos en general, Dios ha dado autoridad a los gobernadores de masas de personas para que ellos apliquen el control de la disciplina a través de amenazar a alguien que no vaya a cometer eso si no le va a pasar esto o si no le va a pasar lo otro. Es impresionante cómo el presidente de mi país, El Salvador, ha controlado la Mara Salvatrucha, por ejemplo, y otras gangas. Pero ha sido también igual, o sea, mira, si haces esto te va a pasar esto, y si no haces esto te va a pasar esto. Es llevando rápidamente contra la espada de la pared a una persona que quiera decidir hacer maldad, robar, quitarle la comida a los que están vendiendo, los tomatillos ahí, les cobran ahí todo lo que se ganaron el día, se los terminan robando, etcétera, etcétera. Así, va a haber una anarquía de robar a los más pobres, de afectar a todos si no se toma control. Por eso hay disciplina. Y la palabra de Dios hace un balance. A nosotros individualmente nos llama a que nosotros perdonemos, pidamos perdón, demos oportunidad 7 veces 7 y todo individualmente. Pero cuando se refiere a países, el Señor les da la jurisdicción para que ellos pongan sus propias leyes y las apliquen. Ahora, el testimonio de un ladrón, ¿se acuerdan ustedes de la derecha? Él dijo, nosotros sí no merecemos la pena de muerte, pero Jesús no la merece. Ahí tú puedes darte cuenta que claramente en ese tiempo estaba muy como el agua transparente de que quien cometía un delito, de acuerdo a las leyes de ese tiempo, tenía que recibir la pena de muerte, como lo estaba viviendo en carne propia este ladrón de la derecha y el de la izquierda también, cuando lo llamó a meditar, a reflexionar al otro, el de la izquierda. En Hechos 25:11 dice, si he hecho algo, dijo Pablo, digno de muerte, no me niego a morir, porque él sabía bien claramente que si él había hecho algo, merecía morir. Dice, si he hecho algo, cuando lo estaban juzgando, dijo eso, si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir, pero si soy inocente, nadie tiene derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apeló al César. Fíjense. Es increíble. Ahora, la muerte de un hombre inocente, eso siempre sucede. Y miren todos los mártires que tenemos en la palabra de Dios y los cristianos, cómo esos cristianos eran lanzados en los tiempos de Nerón. Nerón, por ejemplo, mismo decapitó, tal vez no directamente, pero él era el que dio la orden al apóstol Pablo, lo decapitó con una espada, le cortó la cabeza al que mismo que está estudiando esto, que está diciendo esto, el mismo que no se está retractando por el hecho de que a él lo han amenazado, que lo van a matar. Él sigue hablando a favor de que es una manera de controlar los grandes desenfrenos de los hombres malos de esos tiempos y mujeres malas. A pesar que él sabía que podían aplicarle de una manera errónea a él, como le sucedió, él fue muy firme de que es necesario, por la concupiscencia del ser humano, aplicarle freno, control de una u otra manera. Gracias a Dios que hoy en día casi no se aplica la pena de muerte. La mayoría de lugares están aplicando el restaurar a los que han cometido grandes errores, grandes asesinatos, grandes terrorismos, ¿verdad? Los tienen de alguna manera en psicólogos, diferentes personas los están tratando de restaurar, ¿verdad? Los cuales la mayoría no se han dado cuenta que solo Jesucristo es el que restaura. Me imagino que hay algunos pastores que están también haciendo el trabajo ahí con ellos. Hace poco, el presidente, antes de salir, el último presidente,
ustedes se dieron cuenta que aplicó la pena de muerte. Aplicó varias veces la pena de muerte en Estados Unidos a ciertas personas que habían sido condenadas y que estaban en espera, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta, yo vi las noticias. Y es como una manera, los que vieron eso van a pensar 3 veces hacer lo mismo que hicieron ellos. Aunque siempre a más de algunos parece siempre haciéndolo otra vez, ¿verdad? Pero es una manera de frenar, hermanos, la concupiscencia del ser humano. Dios no está de acuerdo con la pena de muerte, no. Pero Dios sabía que el desenfreno se iba a hacer cada vez peor si no se aplicaba un control. Imagínense en el diluvio, tanta maldad. ¿Cuántos murieron? Pregunto. ¿Cuántos vivieron? ¿Por qué? Porque había un descontrol. Comencemos desde nosotros mismos, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros actuando? ¿Nos merecemos la pena de muerte nosotros? ¿Por la manera como estamos siendo injustos? ¿La manera como estamos ignorando a Dios? A pesar que Él murió por nosotros y que Él se dejó aplicar la pena de muerte por nosotros. Para darnos un lugar, para darnos vida eterna. Estamos pisoteando la sangre de Cristo nosotros, la estamos pateando. No nos importa. ¿Qué está pasando? Comencemos por nosotros, llevémoslo a la casa. Estamos siendo nosotros asesinos de la manera como estamos ministrando nuestras familias, de la manera como nosotros estamos organizando nuestra familia. La palabra de Dios ha venido en el Nuevo Testamento. Jesucristo vino claramente cuando uno odia, asesina. Claramente el Señor ha venido a profundizar más esas palabras. Jesucristo se dejó aplicar la pena de muerte por ti y por mí. Pero muchos van a ser ejecutados en la pena de capital eterna por no haber valorado la pena de muerte que sufrió nuestro Señor Jesucristo. La muerte eterna es aplicarse la pena eternamente, la pena capital eternamente, por no haber valorado la pena de muerte que fue aplicada en Jesucristo en la cruz. Hay una muerte que yo les dije al principio cuando comencé el tema, que me gusta. ¿Sabes cuál es? La muerte al pecado. Aplícale la pena de muerte al pecado, a tu naturaleza de pecador. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando entra en nosotros, lo somete para mientras lo va a destruir cuando vayamos con Él. Cuando muramos, esa parte se le aplica, desaparece. Entonces, como reflexión, ¿estamos nosotros siendo justos individualmente? ¿Estamos siendo justos nosotros en la casa? ¿Estamos perdonando? Porque Jesucristo dijo que si no perdonamos como Él nos perdonó, no podemos ser merecedores del perdón de Él. ¿Cómo yo estoy diciendo que el Señor Jesús me perdona si yo no estoy perdonando? Ahora usted me dirá, pero esto es bien difícil. Pues sí, pero se logra por medio de la comunión con Dios. El Espíritu Santo le ayuda a uno a perdonar. Entonces, en resumen, la pena de muerte ha sido dejada en decisión a los gobernantes por la concupiscencia del ser humano, no porque el Señor Dios sea malo. Dios es bueno, nuevas son sus misericordias cada día, por eso dio a Jesucristo. Y el Señor, sabiendo que estaba ya aplicada la pena de muerte al ser humano, tenía que morir por el pecado, vino y trajo la vida por medio de Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, porque la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es pena de muerte, porque la paga del pecado es pena capital, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pena de muerte aplicada a Jesús vino a darnos vida a nosotros para una vida eterna, pero tenemos que morir a la vida vieja, que es la naturaleza de pecador. Esos placeres que como seres humanos hemos disfrutado momentáneamente, pero nos han cobrado pero caro.
Consecuencias han venido. Dios quiere que tú vengas a Él y que disfrutes de su mano. Él nos va a enseñar. Él nos va a enseñar. Terminemos leyendo 1 Pedro 2, 21 al 24. Yo sé que voy a encontrar varias preguntas ahí quizás en el chat. Hoy no me quedó chance de verlo, tenía que correr un poquito. Así que perdón a los que no les revisé ahí lo que escribieron. Voy rápido a revisarlo y yo les contesto. 1 Pedro 2, 21 al 24 dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él, Jesucristo, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos, sus pasos. Él, Jesucristo, nunca pecó, jamás engañó a nadie, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestro pecado sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra nos aclara que tú eres el amor. Tú eres amor 100%. Tú quieres lo mejor para nosotros. Tú no estás de acuerdo con la pena de muerte, pero la concupiscencia de nosotros permite que sea aplicada por la concupiscencia de nosotros, de la población del planeta Tierra, una manera de control. Tú permites, tú no estás de acuerdo. ¿Cómo puedo saber yo que tú no estás de acuerdo con la pena de muerte? Fácil, súper fácil. La manera como tú mostraste que no estabas de acuerdo con la pena de muerte aplicada en el planeta Tierra es habiéndole aplicado la pena de muerte a tu único Hijo Jesucristo por nosotros. ¿Para qué? Para que no fuera aplicada la pena de muerte eterna en nosotros, los que dijimos sí, los que permitimos que la naturaleza de pecador, de placeres momentáneos, prohibidos, vinieran a ser sometidos por medio de tu Espíritu Santo cuando Jesucristo vino como Señor a nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por haberte dejado aplicar la pena de muerte para que nosotros no nos apliquen la pena de muerte eterna. Clamo, Padre, en este momento para que tú alcances más personas, para que vengan y se libren de la pena de muerte eterna. Por favor, Señor, toca los corazones, tócalos, Padre, transfórmalos. A todos los que van a escuchar esta grabación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. Cita con Dios. Nos vemos el domingo, Santa Cena, no se te olvide. Juguito de uva, pancito simple, ahí Dios tiene grandes cosas. Invita amigos para que vengan y para que ellos se libren de la pena de muerte eterna. Y así que cualquier pregunta, ahí estamos. Dios me los bendiga y nos vemos el domingo. Bendiciones.